Bien, retomando desde lo último, habíamos dicho que el músculo cardíaco puede experimentar mitosis, pero en un porcentaje extraordinariamente bajo. Por ende, podríamos considerar que su tasa de regeneración es prácticamente nula. De ahí lo delicado que son los infartos al miocardio, ya que esas células no se recuperan. ¿Ok? Bueno, cuando estudiamos la estructura del músculo cardíaco, nos damos cuenta, como ya hemos señalado, que su citoplasma está ramificado, que presenta múltiples estriaciones y habíamos dicho que un rasgo distintivo eran los discos intercalados que se observan acá. El disco intercalado se forma cuando dos células cardíacas se conectan entre sí. Lo que aquí ocurre es que los citoplasmas de las células en contacto presentan estas prolongaciones digitiformes. Estas prolongaciones digitiformes del citoplasma de ambas células se interdigitan y de esa manera se establece este disco intercalado, que en un corte histológico se observa de este modo. ¿Se fijan? Estas líneas más oscuras, que claramente son distintas a las estriaciones propias del músculo cardíaco. Estas son mucho más gruesas, ¿okay? Y es el rasgo diferencial en un corte histológico. Dentro de estos discos intercalares vamos a encontrar principalmente dos tipos de unión: los desmosomas, que permiten mantener firmemente unida entre sí a la célula cardíaca durante los procesos de contracción y relajación, y las uniones comunicantes o uniones en hendidura, que contienen los conexones y que permiten el flujo de iones desde el citoplasma de una célula a la adyacente. Este tipo de conexiones también los vamos a encontrar entre las células contráctiles y la célula autoexcitable. Recordemos que este tipo de unión va a permitir el acoplamiento electroquímico. Bueno, en este caso el músculo cardíaco, al igual que el esquelético, también presenta túbulos transversos. De su membrana plasmática se proyectan estas estructuras hacia el interior del sarcoplasma, solo que son mucho más gruesas que las del músculo esquelético. ¿Okay? Además de esto, van a estar localizados justo en la línea Z, a diferencia del músculo esquelético, donde los túbulos transversos estaban localizados entre la banda I y la banda A. ¿Okay? Estaban localizados en esta zona. Bien, con respecto al potencial de acción, recordemos que se caracteriza por esta meseta, ¿no es cierto? La fase de polarización es por entrada de sodio y luego se inicia la repolarización con la salida de potasio, pero luego se produce una meseta porque junto con la salida de potasio hay entrada de calcio, y luego entonces estos canales de calcio se inactivan y continúa la salida de potasio a través de los canales de potasio regulados por voltaje, y nuevamente llegamos al reposo. Recordemos que esta meseta hace que el periodo refractario absoluto sea mayor que el de un músculo esquelético, y por lo tanto la duración de la contracción por un lado va a ser mayor, y también eso va a impedir que se sumen las contracciones y evita la tetanización en el músculo cardíaco. Ahora bien, el músculo liso, eh, recordemos que está formado por células fusiformes, anchas al centro, angostas hacia los extremos, con núcleos de posición central. Cuando yo las veo cortadas longitudinalmente, en el dibujo se ven claramente. En el corte histológico no tanto, sino que podemos ver claramente, eso sí, los núcleos de estas células alargados y parte de los citoplasmas, que están estrechamente unidos debido a que entre estas células también hay uniones mecánicas firmes
y también hay conexones, o sea, uniones comunicantes. En el corte transversal yo voy a ver estas estructuras redondeadas que representan a la célula, el citoplasma de la célula cortada transversalmente, y en su interior ese puntito es el núcleo. Entonces eso nos recuerda que estas son células fusiformes con núcleos únicos y de posición central. Entonces estas son células musculares lisas cortadas transversalmente, y estas zonas más claras corresponden al endomisio. Otra imagen que nos muestra lo mismo, células musculares lisas cortadas transversalmente abajo y células musculares lisas cortadas longitudinalmente arriba. De color morado los núcleos alargados y de color rojo el citoplasma de esta célula. Estas células son células sometidas a control involuntario, es decir, también son inervadas por el sistema nervioso autónomo, simpático y parasimpático. Por lo tanto, también se libera noradrenalina y acetilcolina sobre ellas. Pero además estas células pueden ser controladas por otro tipo de moléculas, como por ejemplo la oxitocina, la angiotensina 2, la vasopresina, etcétera, que pueden inducir la contracción de esta musculatura lisa. Entonces, a diferencia de la musculatura estriada, el músculo liso, por un lado, carece de estriaciones y carece de túbulos T. En vez de los túbulos T vamos a encontrar unas pequeñas invaginaciones llamadas caveolas, y el retículo sarcoplásmico está poco desarrollado. Bien, entonces, como ya hemos señalado, son fusiformes, tienen estrías transversales, carecen de estrías transversales, tienen núcleo único de posición central, carece de túbulos T, el retículo sarcoplásmico está poco desarrollado y lo vamos a encontrar formando parte de las paredes de los vasos sanguíneos, vísceras y otras estructuras. Están sometidos a la inervación del sistema nervioso simpático y parasimpático, por lo tanto se dice que están sometidos a control involuntario, y en este caso las contracciones del músculo liso van a ser extraordinariamente lentas. La contracción es la más lenta de todas, pero entonces la contracción de este músculo es lenta, pero muy resistente a la fatiga. Tiene un escaso consumo de energía. ¿Okay? Bueno, otro aspecto importante es que aquí el calcio no carece de troponina, por lo tanto el calcio se une a otra proteína regulatoria, que es la calmodulina, y esa va a estar relacionada con la fosforilación de las cabezas de miosina para permitir la contracción muscular. Ahora bien, a diferencia de los otros dos tipos de músculo, el músculo liso sí tiene capacidad de regeneración, comparativamente mucho mayor, ya que este puede experimentar mitosis, y también algunas células musculares lisas se pueden formar a partir de células madre mesenquimáticas presentes en la adventicia de los vasos sanguíneos. Entonces, si bien su capacidad de regeneración es mayor que el músculo esquelético y cardíaco, es menor que, por ejemplo, la de los epitelios. Ahora bien, el sarcoplasma del músculo liso carece de miofibrilla, pero sí tiene filamentos gruesos y delgados que están organizados formando unidades contráctiles. Sin embargo, las unidades contráctiles aquí se disponen de otra manera y se anclan a lo que se llaman los cuerpos densos, junto a filamentos intermediarios. Entonces, como podemos ver aquí tenemos las unidades contráctiles formadas por filamentos gruesos y delgados que se anclan a estos que serían los cuerpos densos, que son estructuras proteicas a las cuales también se anclan filamentos intermedios. Noten ustedes que las unidades contráctiles se disponen de manera oblicua en distintas direcciones. Por lo tanto, eso nos ayuda a entender la ausencia de estriaciones. Eso es lo que hace que sean lisos en el fondo.
Sin embargo, aquí la contracción también se va a producir por la superposición de filamento grueso y delgado, el deslizamiento de estos filamentos en estas unidades contráctiles. Ahora, la tensión se va a transferir a los cuerpos densos unidos al sarcolema y eso va a permitir entonces la contracción del mismo. Nos vamos a dar cuenta que cuando se produce la contracción, los núcleos, que inicialmente cuando la célula está relajada se ven alargados, van a enroscarse. ¿Ok? Entonces aquí la célula relajada, núcleo alargado, célula contraída, núcleo enroscado. Bueno, como les decía, los cuerpos densos permiten la fijación de los filamentos gruesos y delgados de las unidades contráctiles, pero también de los filamentos intermedios. Contienen diversas proteínas, entre ellas alfa-actinina, y permiten la conexión de estas unidades contráctiles con el sarcolema. Otra diferencia con respecto a los otros tipos musculares es el tipo de filamento grueso. Acá arriba nosotros vemos el filamento grueso bipolar que encontrábamos en el músculo esquelético, pero acá abajo encontramos el filamento grueso polar lateral, que es el característico del músculo liso, y que, como ustedes ven, las cabezas de miosina no están exclusivamente en los polos, sino que se distribuyen progresivamente de un polo hacia el otro. ¿Okay? Entonces, como ya hemos dicho aquí, la proteína regulatoria es la calmodulina. ¿Cuál es el sentido de esto? Que la calmodulina, al unirse al calcio, se activa, y este complejo activo activa a la quinasa dependiente complejo calcio-calmodulina, que se abrevia como MLSK. La MLSK es la quinasa de cadena ligera de miosina, es decir, esta enzima va a fosforilar la cabeza de miosina, y como consecuencia de esto se va a producir la unión de la cabeza de miosina a la actina, y eso va a permitir la contracción muscular. Entonces aquí vemos las cabezas de miosina, aquí vemos las cadenas pesadas, las globulares, y vemos las cadenas ligeras. Entonces la MLSK, que sería la quinasa de cadena ligera de miosina, va a fosforilar ahí, en las cadenas ligeras, y eso va a permitir la formación del puente cruzado y la posterior contracción, el deslizamiento de los filamentos y la contracción muscular. En esta imagen podemos ver entonces, además de los cuerpos densos, los filamentos intermedios y las unidades contráctiles, ¿no es cierto?, conectadas a estos cuerpos densos, podemos ver que entre las células musculares lisas hay uniones comunicantes que contienen muchos conexones. Vemos aquí también que carece de túbulos T, pero están estas pequeñas invaginaciones del sarcolema llamadas caveolas. Estas caveolas están muy próximas al escaso retículo sarcoplásmico que presentan estas células musculares lisas. Dentro de estas caveolas vamos a encontrar canales de calcio regulados por voltaje, que van a ser importantes en el proceso de contracción muscular. Entonces vemos que parte del calcio proviene, una parte importante procede del medio extracelular y otra por la liberación de calcio desde el retículo sarcoplásmico. Esto mediado por la activación de receptores acoplados a proteína G asociado a fosfolipasa C. Entonces, como ya hemos dicho, la prolongada presencia de iones calcio en el citosol de estas células, ¿no es cierto?, permite un estado de contracción parcial continuado. Las células musculares se pueden contraer considerablemente sin desarrollar tensión. Se contraen muy lento y tienen una gran capacidad a la fatiga, gran resistencia a la fatiga. Realmente les recomiendo que revisen este esquema que resume las principales características de los tres tipos de músculos y permite compararlos entre sí. Eso es todo con respecto a tejido muscular.